Debo reconocer que desde que empezó mi embarazo, solo me enfoqué en esa vida que estaba dentro mío. Sentía que todo se había terminado cuando él dejó en claro que no dejaría ninguna de las drogas que consumía. Yo decidí continuar porque me sentía culpable de lo que había elegido, pero también me había dispuesto a seguir, así fuera sola, con mis sueños, con mi vida, sin imaginar lo que vendría a continuación. Todos los controles de ese embarazo los pasé sola, aún con todo el temor que eso me generaba. Sentía que debía sacar fuerzas y repetirme una y otra vez que cuidaría ese día a día sin dejar que ninguna agresión suya lograra desviarme de lo que realmente me importaba. Él desaparecía por día, no daba explicaciones. Yo tampoco se las pedía, porque ya no había retorno en ese matrimonio del que alguna vez imaginé que iba a formar una familia. Sus ataques de locura cada vez eran más frecuentes. Cualquier cosa bastaba para que rompiera algo y descargara su furia. Recuerdo una tarde, yo estaba hablando por teléfono con mi amigo, contándole que un estudio de sangre no había salido bien y que lo querían volver a repetir. Él escuchó esa conversación. Cuando corté, se acercó y me dijo con total frialdad que si el bebé venía con alguna condición que no fuera normal, debía abortar. Me quedé helada. Le respondí con calma que no me habían dicho nada sobre eso, pero si por alguna razón el bebé venía con algo inesperado, sería un niño que crecería al igual que cualquier otro, como si eso pudiera condicionar el valor de una vida. Se enojó muchísimo, incluso me amenazó, diciéndome que tuviera cuidado al caminar, a ver si por alguna razón te podés caer y perdés ese embarazo. En ese momento entendí que estaba frente a una crueldad que no conocía. Empecé a vivir con miedo. No quería ni tan siquiera tomar el agua que él compraba. No dejar nada en la heladera, temiendo que pudiera poner alguna sustancia que pusiera en riesgo el embarazo. Así que iba al supermercado, compraba lo justo, cocinaba porciones pequeñas para comer en el momento. Guardaba mi propia agua en la habitación por seguridad. Jamás le conté eso a mi amigo, porque sabía que si algo se descontrolaba, podía poner todo en riesgo. Y no era miedo a hacer una denuncia, era el miedo a que lo dejaran salir después. Más de una vez me pregunté cómo había llegado a ese punto, cómo había terminado en esas manos. Mi mente no lograba procesarlo con lógica. En algún momento simplemente dejé de escucharlo. Me repetí a mí misma que debía enfocarme en lo que importaba, mi bebé. El resto algún día se vería. Y así transcurrió el embarazo. Para mí era todo. Para él, un obstáculo. Se quejaba cada vez que tenía que ir al hospital. Era incapaz de entender lo que era un embarazo de alto riesgo. Cuando estaba de 5 meses, todo empeoró. A él le agarró un ataque de locura total. Había notado que yo había empezado a tomar más control sobre el dinero, que ya no tenía para salir como quería. Estaba en la habitación, escuchando cómo rompía
toda la casa. Me insultaba. Me quedé quieta, con el celular en la mano. Yo había marcado el número de emergencias, pero no sabía con qué podía enfrentarme. Rompió hasta la mesa. Mi cuerpo empezó a reaccionar. Empecé a sentir contracciones. Y cuando noté que no podía frenarlas, sin pensarlo, marqué. Pedí que me enviaran una ambulancia urgente. Salí por el patio trasero sin que él me viera y esperé afuera. No podía dejar que la ambulancia entrara a casa, porque si lo veía, todo se salía de control. De ahí me trasladaron al hospital donde me atendían por alto riesgo. Me dejaron internada 2 semanas. El único que vino a verme fue mi amigo. Me traía cosas, me hacía compañía. Pero él solo se apareció para advertirme. Si abrís la boca, todo puede terminar mal. Los médicos notaron que algo pasaba, pero mi temor era más grande que todo y no dije nada. Cuando me dieron el alta, llegué a casa con el alma encogida. Todo estaba roto. Hice lo que pude, sin pedir ayuda. Compré muebles nuevos, limpié, arreglé. Era mi forma de seguir respirando. A los pocos días, cuando la casa volvió a tener algo de orden, él apareció pidiendo disculpas. Yo en ese momento ya no aceptaba más nada. En esa misma semana fui a la corte. Pedí los papeles del divorcio. Firmé y dejé una copia ahí. Y me llevé otra por si él quería firmarlos en casa y enviarlos por correo. Él repetía que jamás se separaría de mí. Yo lo escuchaba como si alguien hablara de una posesión y no de amor. Continué con las cosas pendientes del negocio y en menos de una semana una mujer toca la puerta de mi casa, preguntando por él. Fui hasta su habitación, le dije que lo buscaban. Cuando vuelvo a la puerta para decirle que ya iba, ella me pregunta si yo era empleada o era familiar. Y le respondí quién era. Se quedó helada. No supo qué decirme. Yo volví a mi habitación. Ya nada de lo que él hiciera podía afectarme. Poco después, poco después lo escucho salir a la puerta. La mujer discutía con él. Escuché cuando ella mencionaba lugares dentro de mi propia casa y ahí entendí que ya había estado ahí, que conocía todo. A la semana siguiente, los médicos me dijeron que Franco nacería en menos de 24 horas. Estaba de 6 meses. Le avisé al salir del hospital. Dijo que me llevaría, que él quería estar presente. Otra mentira más. No quería que en el hospital sospecharan nada de él. Cuando Franco nació, los médicos le indicaron dónde podía ir a verlo. Pero él simplemente se fue. Ya no me sorprendía nada. Yo solo tenía fuerzas para mi hijo. Era lo único real. A las 72 horas me dan el alta. Decido volver a casa a buscar ropa, porque Franco debía quedarse internado. No se sabía si eran días o semanas. Así que volví, me encerré en mi habitación, me bañé y empecé a preparar mi bolso. En ese momento, él se lleva los vehículos. Cuando salgo, me encuentro que no tenía nada. Solo quedaba una camioneta vieja en el garage.
y me fui con esa. Al llegar al hospital, lo llamé y le dije, dejé la camioneta mal estacionada. Si no me traes mi vehículo, cuando llegue la policía, cuento todo. En menos de 2 horas apareció y apenas me vio, comenzó a gritarme. Decía que dejara a Franco dentro del hospital, que ahí estaría mejor, atendido por enfermeras y médicos, que yo debía volver a casa, que él no podía con todo, que no lo podía dejar solo en el negocio. Yo lo miré sin entender si hablaba en serio o si era la locura que ya lo había consumido por completo. ¿Cómo alguien podía sugerir que dejara a nuestro hijo recién nacido solo dentro de un hospital? Esa fue una de las primeras veces que entendí que mi vida y la de mi hijo no valían lo mismo para él. Una locura total. Me instalé en la sala de Neo y no me moví de ahí hasta que nos dieron el alta. Con tanta suerte, justo horas antes, había llegado el padre de él, que me llenaba la cabeza diciendo que su hijo estaba medio loco, pero que no lo dejara. Otra locura más para escuchar. Cuando nos dieron el alta, el padre lo llamó y le dijo que debía hacerse presente, porque levantaría sospechas. Y ahí lo vi aparecer. Firmamos todos los papeles, ya como yo ya tenía la butaca instalada y pedí que pusieran a Franco en mi auto. El viaje de regreso fue solo entre mi hijo y yo. Ellos, el padre y el abuelo, fueron en otro. Al llegar, la casa apestaba, todo estaba sucio. Dejé a Franco unos segundos en el huevito y empecé a limpiar. Mientras tanto, ellos miraban la televisión. Con Franco dormíamos juntos en nuestra habitación. Tenía que despertarlo cada 1 hora para alimentarlo. Yo estaba agotada, sin dormir. Pasaron unos 15 días y un día aparece la mujer del abuelo. Cuando entró y vio la suciedad, se puso a limpiar. Me dijo que podía ayudarme con el bebé. Pero algo en mí me decía que no. Le agradecí, pero no la dejé. No quería que nadie estuviera a solas con Franco. Debía protegerlo de toda la locura. Yo me había preparado para ese momento. Había equipado la habitación con todo, con una heladera pequeña del tamaño de la cama para guardar su leche, el calentador de mamaderas, todo lo necesario para no salir de ahí. El ambiente de la casa era tan pesado, tan irrespirable, que hasta me daba miedo ir de la habitación a la cocina. Y así, entre el miedo, el cansancio y un amor inmenso por ese ser tan pequeño, aprendí a sobrevivir, sin entender todavía que lo peor aún no había terminado.